Como les decía, Angie, residente de segundo año, y aprovechando la inquietud y la duda, que es una de las dudas eternas de nosotros, con respecto a qué es primero, qué fue primero, el huevo o la gallina, es si el paciente tiene problemas de próstata y está sintomático, con qué tipo de sintomatología, y adicionalmente tiene hernia inguinal, ¿qué se opera primero? ¿Cuál sería el paso a seguir? Hicimos una pequeña revisión, no están en modo norma, no, en modo norma, pero sí hicimos una pequeña revisión en donde revisamos como lo último de la literatura. Hay muchísima literatura de esto. Este es uno de los temas preferidos porque es uno de los temas del cirujano general. Vi las primeras publicaciones por allá en 1975, hasta una de las publicaciones a finales de los 80 fue el doctor Nyhus, precisamente, en donde hablaba de la parte de corrección en el mismo tiempo operatorio, de corregir la hernia inguinal en el momento en el cual se hacía el procedimiento de la próstata. Todo esto ha ido dando un cambio muy interesante. ¿Por qué? Porque las técnicas mínimamente invasivas en cirugía de hernia e inclusive cirugía de próstata, pues han ido cambiando absolutamente todo lo del manejo, porque las prostatectomías abiertas todavía hay en los sitios en los cuales no se tiene la parte de la tecnología, pero las prostatectomías abiertas cada vez van disminuyendo todo, y esto nos hace preservar toda la parte de la anatomía en el momento de realizar la cirugía. Entonces, ¿qué es primero? La hernia. Siempre teníamos de que cuando el paciente estaba muy sintomático, de la parte de los síntomas prostáticos mandábamos al urólogo, opérele la hernia, opérele, perdón, la próstata, porque si yo le opero la hernia, pues va a recurrir. ¿Y en qué va todo eso? Al mismo tiempo, realizar primero la hernia, luego la próstata. Al principio muy probablemente fue la próstata primero, luego la hernia, y al final pues vamos a tener unas conclusiones con respecto a esto. Angie, bienvenida, y puedes empezar. Gracias, profe. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno. En el grupo de pacientes que los urólogos y los cirujanos... ¿Me escuchan bien? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, se escucha perfecto. Gracias, doctor. Bueno, el doctor dio una amplia introducción del tema. Me presento pues a los que no me conocían. Mi nombre es Angie López y pues entremos entonces en materia con el tema. Los urólogos y los cirujanos normalmente o muy frecuentemente tienen un grupo de pacientes que son los médicos tratantes de este grupo poblacional, con unas características que los hacen vulnerables o los hacen unas personas que puedan tener ambas patologías a la vez, como lo es la hiperplasia prostática y la hernia inguinal. Esos factores de riesgo en común son el sexo, obviamente, hombres en una edad entre la adultez madura, el adulto maduro o el adulto mayor, que tienen antecedentes de trastornos metabólicos que los predisponen a procesos inflamatorios crónicos, como por ejemplo la obesidad, antecedentes familiares que para ambas patologías influye en ellos, en su incidencia de cada una de ellas, y el tabaquismo. Sin embargo, solamente esos factores de riesgo eran los que nos asociaban a las dos patologías, pero con mucha dificultad en los últimos años se pudo demostrar o validar la hipótesis de que esa presión intraabdominal acumulativa que generan los síntomas urinarios obstructivos son un factor directamente que contribuye al mecanismo por el cual se forma la hernia, es decir, un factor independiente más no un factor de riesgo o un factor asociado. Esa presión intraabdominal, durante mucho tiempo hubiesen estudios que trataron de demostrarlo con diferentes instrumentos o validaciones con scores o seguimientos clínicos, pero nunca hubo
como un estudio hasta hace poco que validara este factor de riesgo. Para entender ese factor de riesgo, hay que entender entonces acerca pues de la fisiología de esos mecanismos compensatorios con los cuales usamos la pared abdominal como una forma de lograr realizar la micción y superar ese síntoma transitorio o permanente de la obstrucción urinaria. Entonces hay dos tipos de mecanismos que usamos o que usan las personas con trastornos disfuncionales miccionales o trastornos, síntomas urinarios obstructivos bajos, que son la valsalva y el pujo. Realmente el que usamos, el mecanismo que usamos o que usan este tipo de pacientes son el pujo o el pujar o el apretar. Hay que tener la diferencia entre ambas, pues la maniobra de valsalva es la oclusión de la nariz y de la boca con la glotis abierta, usando el piso pélvico y la pared anterior del abdomen para aumentar la presión y vencer la presión intratorácica y posteriormente llevar esa fuerza hacia la cavidad oronasal o orofaringea. En cambio, el pujo, que es el mecanismo compensatorio que se usa en estos síntomas, requiere de una glotis que esté totalmente cerrada para evitar el paso de la presión intraabdominal, equilibrar la presión del diafragma y que esa fuerza total que se está usando sea focalizada aquí en la pared del abdomen sin ejercer presión sobre el piso pélvico. Y es por eso que mediante estos mecanismos fisiológicos que fueron comprobados mediante resonancias magnéticas dinámicas en tiempo real, se pudo dar más claridad acerca de ese mecanismo, como lo es la constipación y el estreñimiento, un factor de riesgo también para presentar hernia inguinal. Los trastornos miccionales que requerían este estrés de la pared abdominal también hacen parte de ese grupo de mecanismos. Recientemente hay un artículo publicado, de pronto una de las grandes series que hay de estudios de cohortes de una población de Taiwán, una población grande, 44.620 pacientes, que se dividieron en dos cohortes de un grupo de pacientes que tenían antecedentes de síntomas urinarios obstructivos y o hiperplasia diagnosticada como el día 1 que ingresa a la consulta, y pacientes que no tenían ese diagnóstico y el desenlace que querían evaluar era el desarrollo de una hernia inguinal en ese grupo poblacional. El seguimiento, la distribución de esos pacientes fue equilibrada, fue una población para cada uno de las cohortes de 22.310 pacientes, que sus edades oscilaban entre más de 20 años hasta más de 60 años, con un grupo de comorbilidades equivalentes en cada uno de los grupos. Se hizo pues un seguimiento de estos pacientes durante 7.6 años, logrando evidenciar que los pacientes con síntomas urinarios obstructivos y o hiperplasia prostática, pues tienen el tener estas características aumenta la incidencia de hernia inguinal en un 7.6 por 1.000 habitantes o por 1.000 personas en los pacientes con síntomas positivos, y solamente la incidencia de 3.3 por 1.000 habitantes. Y es estadísticamente significativa la presencia de esa hernia en el grupo poblacional positivo, con el grupo de los síntomas positivos. Las hernias se presentaron a los 4 años en los pacientes positivos o que tienen los síntomas positivos y a los 4.4 años de los pacientes que no tenían ese antecedente. Entonces, el tener un síntoma urinario obstructivo bajo, no todos los pacientes que tienen síntomas obstructivos bajos van a tener hiperplasia, y ya sabiendo o ya teniendo nosotros claridad del mecanismo que usa para compensar la micción y que sí está asociado a hernia inguinal, pues debemos saber de todos los pacientes que tienen un síndrome urinario obstructivo cuáles sí tienen hiperplasia, y ese es como el aporte que hacemos en la consulta urológica en el momento que nos derivan los pacientes con esa sospecha. Existen múltiples patologías que tienen los síntomas urinarios de almacenamiento o de vaciamiento. Entre los síntomas que hacen
que definen esas patologías. Y sus diagnósticos diferenciales están la hipocontractilidad del detrusor, estrecheces uretrales, simplemente una infección de vías urinarias bajas en el hombre como una prostatitis, antecedentes de, o también cáncer vesical. Es ahí donde nosotros aplicamos este modelo de HALS, que es un modelo antiguo, que sigue usando en la orientación de los pacientes con hiperplasia prostática, en el cual el paciente que a nosotros nos compete evaluar o a ambas especialidades es el paciente que tiene clínica de síntomas urinarios obstructivos, que tiene un grado de obstrucción documentado por alguno de nuestros apoyos diagnósticos como es una uroflujometría, el residuo postmiccional o una cistoscopia directamente, y que ese volumen prostático se puede constatar que está aumentado tanto por tacto rectal, por cambios en el detrusor en la pared vesical o por ecografía, que es mucho más sensible. Sin embargo, la fuente lo principal para nosotros evaluar hacer el diagnóstico y evaluar la progresión de la enfermedad es con la clínica del paciente. Esa clínica se evalúa con este score, que es la puntuación internacional para síntomas prostáticos, y que se basa en 7 preguntas de síntomas urinarios o de almacenamiento y vaciamiento, en los cuales uno de ellos, que es la pregunta número 6, hace énfasis en la necesidad de pujar o de usar mecanismos compensatorios para el vaciamiento de la vejiga. Y la última pregunta es acerca de la calidad de vida del paciente con estos síntomas. Entonces, este índice es el que nos permite a nosotros categorizar el paciente, en qué grupo está, qué tratamiento le voy a dar, y me va a permitir revalorar el paciente cuando le haya dado un manejo específico. Entonces, cuando ya tenemos el diagnóstico, la impresión diagnóstica, debemos entonces clasificar e individualizar el tratamiento para estos pacientes. Hasta el 79% de los pacientes con síntomas leves, solo con manejo conservador, es decir, cambios en el estilo de vida, educación de los ciclos miccionales, organizar si son pacientes poliformulados que tienen múltiples patologías y requieren el uso de múltiples medicamentos, modificar con ayuda pues, de sus médicos tratantes este tipo de medicamentos que hacen que el paciente pueda orinar más, como diuréticos, el uso de café, de alcohol, el fumar. Y esos pacientes hasta un seguimiento de 4 años no van a necesitar pasar a una siguiente escala del manejo de la hiperplasia. Ahora, el manejo farmacológico con monoterapia hasta en un 44% y en un tratamiento con terapia combinada hasta un 67%, esos pacientes logran controlar sus síntomas en un seguimiento a 5 años, y en la terapia combinada, que ha sido como lo que parte en los últimos 10 a 15 años de la historia del manejo farmacológico de la hiperplasia, logran, aparte de controlar los síntomas, disminuir el volumen prostático, disminuir el riesgo de retención urinaria, disminuir el riesgo de hematuria. Y con este tratamiento los pacientes abren una brecha en el manejo actual y cada vez se hace más lejano o la posibilidad de que ellos puedan llegar a un manejo quirúrgico definitivo. Y ese manejo quirúrgico solamente se presenta en el 14% de los casos, y de esas 14% de los casos, solo la tercera parte requiere un tratamiento con una prostatectomía abierta, y tiene que ver más que todo con los recursos o la disponibilidad que tenga la institución o el tratante de ese paciente. Estas son las indicaciones quirúrgicas absolutas para hacer una prostatectomía, ya independientemente de la vía. Son retenciones urinarias refractarias, infección urinaria recurrentes, hematuria recurrente y refractaria, cistolitiasis, deterioro de la función renal con una hidronefrosis bilateral, documentar residuos altos postmiccionales mayor de 200, tener divertículos vesicales, y definitivamente el fracaso terapéutico farmacológico. Cuando ya decidimos que el paciente, o encontramos que el paciente tiene un IPSS grave o severo, que definitivamente no responde al tratamiento, que tiene cualquiera de las indicaciones que acabamos de ver, debemos entonces orientar ese tratamiento quirúrgico con las diferentes
terapias que hay para tratar quirúrgicamente la próstata. ¿Cuál es la indicación absoluta de una prostatectomía simple, ya sea transvesical o retropúbica? Es una próstata grande, y grande se refiere a una próstata que tenga un volumen mayor de 80 cc. Sin embargo, ese mismo manejo con las mismas tasas de éxito se puede hacer con terapias endourológicas como la enucleación con láser Holmium, enucleación endourológica con láser Thulium, que no está disponible en todas las instituciones o que no todos los urólogos tienen pues la curva o la habilidad para hacerlos. Entre las otras técnicas que hay, pues está la resección transuretral de próstata, está la termoablación, está la incisión de próstata, está la terapia con calor y con coagulación intraprostática o la ablación con cada uno de los láser, ya sea láser Holmium, Thulium o láser verde. Entonces, aquí es cuando ya volvemos, después de haber hecho el diagnóstico de hiperplasia prostática, haber definido que ese paciente requiere un tratamiento quirúrgico, donde volvemos a hacernos la pregunta y encontrarnos en el camino de nuevo cuando el paciente tiene una hernia inguinal que requiere también manejo quirúrgico. La única forma pues de responder a ese interrogante es basarnos pues en lo que la evidencia nos muestre, y esa evidencia, como comentaba el doctor Zuluaga, en los últimos 10 a 20 años ha cambiado los enfoques terapéuticos quirúrgicos por el advenimiento de terapias mínimamente invasivas, tanto para la hiperplasia prostática como para la hernia inguinal. Vamos a empezar entonces lo que dicen las guías del manejo para hernia inguinal. Esas guías son las guías del 2017. Ellos hacen como las determinaciones de la preferencia del cirujano basado en unos criterios. De esos, los que más intervienen en esto, en la toma de la decisión, son la experticia que tenga el cirujano, los recursos locales con los que cuente ese cirujano y definitivamente el perfil del paciente. Ese perfil del paciente pues incluye que ese paciente tenga unos antecedentes, unas comorbilidades, y entre esos antecedentes destacan claramente pacientes con antecedentes de cirugías pélvicas, radiación pélvica o cirugías de la pared abdominal baja. Como recomendación fuerte, esta guía recomienda que a los pacientes con antecedentes de cirugía pélvica, con antecedentes de diálisis peritoneal, se considera que el abordaje anterior es la técnica apropiada para darle manejo a la hernia inguinal de esos pacientes. Sin embargo, existen estudios recientes, como por ejemplo este, de casos y controles, en el cual el abordaje laparoscópico también es una opción en el manejo de estos pacientes, y el objetivo de este estudio era evaluar la seguridad y la eficacia del tratamiento laparoscópico para pacientes que tenían antecedentes de prostatectomía. Este es un estudio, como les digo, de casos y controles con un emparejamiento, una relación 1:3, en el cual se realizaron 139 herniorafias con antecedente de pacientes con un grupo que tenía prostatectomía y otro grupo que no lo tenía. De las prostatectomías, el 50% fueron realizadas vía abierta y el 50% fueron realizadas con asistencia robótica, y fueron divididos en partes iguales por el mismo cirujano para que tuviera pues la misma exposición y valorar el resultado con ambos antecedentes en este caso. El grupo de los pacientes tenían una edad promedio entre 68 y 72 años, con un índice de masa corporal similar, con comorbilidades similares, y los detalles o los hallazgos intra y posoperatorios inmediatos fueron que con ambos antecedentes, con prostatectomía o sin prostatectomía, la laparoscopia para el abordaje de la hernia no tuvo complicaciones intraoperatorias inmediatas ni posquirúrgicas, que el tiempo de la cirugía fue similar y el tiempo del retorno a sus actividades también lo fue. No hubo necesidad de uso de analgesia
en casa o aumento del uso de analgésicos posterior o dolor crónico, como lo definían ellos con cualquiera de las dos técnicas, ni tampoco hubo reportes significativos de complicaciones o infecciones locales. Posteriormente, este grupo de pacientes que se reparó por vía laparoscópica con el antecedente de la prostatectomía, se hizo una segunda comparación, y en este caso con un grupo de pacientes a los cuales se le había hecho un abordaje anterior con el antecedente de prostatectomía. No se pudieron emparejar el volumen de pacientes, pero sus características sí permitían comparar ambos grupos, tanto en su edad como su índice de masa corporal y como sus antecedentes, con una diferencia que hace énfasis y que apoya la decisión de la guía que acabamos de ver, y era que los pacientes que se le hicieron vía anterior o abierta eran pacientes que su prostatectomía también fue abierta. En un 69% de los casos, es decir, el 61 pacientes de 80 pacientes, se les había realizado una prostatectomía abierta, y definitivamente esa vía fue la que decidieron abordar. En casos de los pacientes que eran sometidos a diferentes cirujanos, porque en esta tampoco pudo emparejarse una distribución equitativa de los pacientes con el mismo cirujano, y definitivamente la tasa de éxito fue la misma, solo con una ligera diferencia en el tiempo de retorno a las actividades en el grupo que fue reparado por la laparoscopia, y hubo un aumento en el tiempo quirúrgico del que se hizo por la laparoscopia, sin complicaciones inmediatas y sin complicaciones en el sitio de la cirugía o infecciones locales en los siguientes 30 días. Hasta ahí ese es el punto de vista o las guías que tiene los cirujanos para el abordaje para la respuesta a la pregunta de si es primero la hernia o primero la próstata. Ahora es el paso para el punto de vista de urología. Definitivamente las terapias endourológicas y las terapias mínimamente invasivas en urología cada vez toman más espacio. De hecho, las prostatectomías abiertas se hacen en muy pocos lugares, normalmente son en hospitales que no tienen o no cuentan con los recursos para hacerlo, puesto que existen múltiples abordajes mínimamente invasivos que tienen iguales tasas de éxito, que se ven representados en el Qmax del paciente, es decir, que se evidencia mejoría en el chorro miccional o en el volumen miccional, que se ve mejoría inmediata y disminuye el residuo postmiccional casi que a cero. Cualquiera de los abordajes son favorables para los pacientes. Entonces, existe para nosotros en este journal como una descripción a lo largo de todos los procedimientos, y que es inseparable pues la forma de abordar estos pacientes, haciendo énfasis en que la reparación de la hernia antes de la próstata generalmente va a requerir maniobras adicionales, como por ejemplo liberar adherencias, y aunque se vuelve difícil en muchos de los casos, requieren en ocasiones abrir o pasar a un abordaje abierto cuando esas adherencias son mayores y se trata de hacer por vía abierta. Entonces, se recomienda que el abordaje de los pacientes que ya han tenido una herniorrafia previa sea por la laparoscopia. Hay algo en especial que hay que tener en cuenta, es que si el paciente tiene un antecedente de una herniorrafia y tiene ahora una sospecha de una patología maligna, en este caso nosotros urológica, pero pues también puede ser ginecológica, el hecho de requerir una linfadenectomía para la estadificación de su enfermedad se va a ver limitada si el paciente fue abordado inicialmente con una herniorrafia abierta, y su estadificación va a requerir otros estudios adicionales, y se recomienda entonces que los pacientes que se le va a llevar a una herniorrafia abierta, se les explique el riesgo que si en algún momento van a requerir el abordaje de esa misma vía para solucionar algún otro problema, especialmente oncológico, pues se va a ver afectada. Y preferir entonces, si la prostatectomía se realizó antes de la reparación de la hernia inguinal, es segura, sí se puede hacer, aumenta el tiempo, claro, por la laparoscopia, pero definitivamente
la laparoscopia sería como la indicación si no se dispone de los procedimientos endurológicos para el manejo de la próstata posterior a una herniorrafia. Y con el advenimiento de terapias mínimamente invasivas, pues el impacto de la asistencia por robot hace que los procedimientos, cual sea que fuera el procedimiento de abdominales o inguinales o de pared de abdomen, sea factible cuando se usa la terapia con robótica. En este caso, pues se hace un estudio prospectivo en el cual se evaluaron 3.950 pacientes con antecedentes múltiples de quirúrgicos, entre esos colectomías, apendicectomías, colecistectomías, pero un gran número de ellos fueron hernias, con el manejo de herniorrafia primaria o con hernioplastia, con uso de malla. Se logró el 100% de las cirugías sin que tuviese algún compromiso o una complicación intra o postoperatoria inmediata. Y se documentó entonces que los procedimientos de reparación de hernia eran los que más tenían adherencia y que eso se veía directamente relacionado con el tiempo de quirúrgico que se requirió, pero todos los procedimientos se pudieron llevar a cabo sin ninguna necesidad de pasar a procedimientos abiertos. Entonces respalda aún más el beneficio de la cirugía de asistencia por robot en este tipo de pacientes. Aquí tenemos pues como un pequeño resumen de lo que acabamos de ver desde ambos puntos de vista. Empecemos pues por el punto de vista de los cirujanos, pacientes que tienen una hernia inguinal sintomática y que requiere pues ser reparada, se debe hacer la pregunta si el antecedente tiene el paciente de una prostatectomía abierta, pues sería el que implicaría la pared, como vimos ahora. Si la respuesta es positiva, por recomendación de guía y por evidencia, pues se prefiere la herniorrafia por vía anterior, pero si la respuesta es negativa y el paciente no tiene ese antecedente, hay que tener en cuenta que en algún momento puede llegar a requerir algún procedimiento abierto, especialmente los que tienen compromiso oncológico, y definir de acuerdo al criterio y la habilidad del cirujano o su experticia si la herniorrafia laparoscópica pues sería como el procedimiento de elección, teniendo en cuenta lo documentado pues en los pacientes oncológicos. Ahora, desde el punto de vista urológico, un paciente con una hiperplasia prostática, con un índice de severidad mayor de 29 o hasta 35, que tiene antecedente de herniorrafia, pues nosotros tenemos múltiples abordajes donde si el paciente, ese antecedente es positivo, de lograr hacer la prostatectomía, obviamente en un mundo ideal o en un lugar donde el paciente cuente con todas las posibilidades quirúrgicas, pues tenemos el manejo endurológico, laparoscópico o la asistencia por robot. En caso tal de que el antecedente sea negativo, exactamente lo mismo, siempre prima tratar de hacer el procedimiento vía endurológico, pero si definitivamente el paciente no tiene, no hay la forma de la prostatectomía abierta, sería la última opción. Entonces, con lo anterior, y para darle la respuesta a la pregunta desde mi revisión, podemos concluir entonces que los pacientes con hiperplasia prostática y hernia inguinal requieren un manejo interdisciplinario, definitivamente individualizar el manejo del paciente, definir si realmente ese paciente con hiperplasia prostática requiere entrar a un manejo quirúrgico y no darle chance de pronto a un manejo farmacológico, y según sus antecedentes definir si definitivamente es algo quirúrgico, cuál es la vía de abordaje que se prefiere. No, lo que uno debe hacer es siempre darle prioridad al procedimiento que mejore la calidad de vida del paciente. Si el paciente está sintomático por una hernia inguinal y existe un gran riesgo de complicaciones, pues hay que darle prioridad a la hernia. Y si el paciente, los síntomas obstructivos y las consecuencias de una uropatía obstructiva por hiperplasia prostática son lo que predomina, pues darle prioridad a la prostatectomía.
Preferir entonces las herniorragias con abordaje anterior cuando tienen antecedente de prostatectomía abierta, y nosotros preferir la vía laparoscópica cuando el paciente tiene antecedente, laparoscópica o robótica cuando el paciente tiene antecedente de una herniorrafia. Y las terapias mínimamente invasivas pues son las alternativas que en este momento tienen la mejor evidencia, que disminuyen las complicaciones y facilitan los procedimientos a ambos grupos, y cuando se disponen pues se deberían de hacer uso de ellos.